Venimos en esta serie que, que es fundamental y por eso el nombre es este, es punto de partida. De pronto solamente para refrescar voy a hacer algo acá con ustedes de los temas, si ustedes se acuerdan de algunos, de pronto no se acuerdan con el nombre, algunos yo sé que sí porque lo hemos tratado en otros ambientes. ¿Se acuerdan qué temas hemos tratado en esta serie? Más o menos, así sea, acá ellos se lo saben todos, pero alguno. Así como una vez hablaste de la resurrección, hemos hablado. ¿Qué más? En la negociación, que eso era el tema de la gracia. ¿Qué más? El pecado, que se llamaba las reglas en este punto de partida. ¿Algo más? ¿No se acuerdan de mucho más? La importancia de la relación. Obviamente, los temas y los nombres a veces no son fáciles. Uno se acuerda que hablamos. Pero punto de partida intenta como serie hacer algo fundamental. Y es que cada uno de nosotros eh, pueda como interiorizar más qué significa tener una relación con Dios. Sí, eso lo decimos todos. O sea, si tú estás acá y puede ser que hayas venido por un buen tiempo, es la primera vez que vienes o has venido 3 veces, o estás explorando la fe o estás muy seguro o segura de tu relación con Dios, siempre hay una idea que está ahí y es realmente yo en qué creo, por qué creo en eso, cuáles son las razones por las que creo en lo que creo. Porque al fin y al cabo, el asunto de confiar, creer en Dios, de una relación con Dios, pues está encerrada, basada, fundamentada en este concepto que llamamos fe. ¿Sí? Que fe, confiar, creer, pues son conceptos cercanos. Yo sé que a veces hasta se pueden hacer diferenciaciones. Yo me acuerdo que en una época estuvo muy de moda que cuál es la diferencia entre escuchar y oír. Y claro, uno puede hacer cosas, pero pues al final son conceptos relacionados, pero en últimas hay una cantidad de cosas, está la Biblia, está la historia, no solamente la historia desde Jesús hasta nosotros, sino de antes de Jesús, desde lo que podemos ver en la Biblia desde Génesis, desde el inicio del universo, y cómo eso se relaciona al final contigo y conmigo, y cómo hemos hablado que cuando hablamos de fe en el contexto en el que nosotros estamos, el punto de partida de nuestra fe es Jesús. Y hemos ido desarrollando todas estas 7, hoy es la séptima, y la próxima, la 8 es la última, que vamos a tener precisamente Iván. Hoy de hecho les digo que es primera parte. Iván, si no entendieron algo hoy, Iván les resuelve entre 8 días todo. Entonces está fácil. Pero nosotros hemos venido hablando, entonces en esta relación con Dios, pues está lo de las reglas, claro, en todas las relaciones hay reglas, en esta específica está lo de confiar, obviamente que sí, están conceptos como el que vimos la semana pasada, que a mí realmente me encanta, y cuando yo lo vuelvo a revisar, porque por este material hemos pasado un par de veces en la historia de Vida Bogotá, el de la gracia me parece genial, y si ustedes no estuvieron en alguno, yo los animo a que en el canal de Vida Bogotá de YouTube lo puedan ver. Lo chévere es que ahí no me tienen que aguantar a velocidad 1, no pueden venir a velocidad 2 y terminan rápido. Pero todo este concepto de la fe, por eso esto es una serie de 8 domingos, porque no es simplemente hablar de, es importante que tú creas en Dios. Y si tú crees en Dios, esto va a suceder en tu vida. Y hoy tenemos uno de esos elementos fundamentales en nuestra relación con Dios, que es la fe. Y algunos dirán, pero el 3, pues no necesariamente espero que todos se acuerden, pero el tema 3 fue la confianza. En ese 3 y lo pueden ver ahí en YouTube, cuando hablábamos de la confianza, hablábamos que la relación con Dios, de la humanidad con Dios, empezando en este caso, cuando vimos ahí, Abraham, él dijo, te creo. O sea, creo en lo que tú me estás diciendo. Por ende, creo en ti, creo en tus promesas.
y que la base de nuestra relación con Dios, pues está, valga la redundancia, fundamentada, basada en que yo creo que Dios va a cumplir las promesas que ha hecho, que Dios es quien dice ser y que cumplirá lo que eh, dice que va a cumplir. Pero hoy vamos a hablar de un tema de la fe que está obviamente muy cercana, pero acá hay un elemento en nuestra fe que es importante. Todos nosotros, la humanidad entera, nosotros vivimos por fe. Y acá no estoy hablando solamente de que todo el mundo cree en el Dios de la Biblia, pero tú tienes fe. Así no creas en Dios, tú tienes fe. Por ejemplo, cuando te subes a un avión, ¿alguno se ha subido en un avión y ha preguntado el piloto si sí sabe pilotear y si durmió bien anoche, por ejemplo, y si no está llegando borrachito? Uno espera que la aerolínea controle esas cosas, pero precisamente 2 o 3 películas que yo me he visto tienen que ver con que no controlaron bien ese asunto. Uno tiene fe de que ese avión lo va a llevar uno al otro lado. Y uno se sienta ahí con fe y se abrocha bien el cinturón, porque si el avión se cae, pues si uno tiene bien abrochado el cinturón, pues se va con el avión. ¿O no? Ustedes tienen fe en que la silla en la que están sentados la hicieron bien y todavía está bien y se sentaron y no se cayeron. Ese es un asunto de la fe. Obviamente, aquí estamos hablando de un elemento que va más allá. Y no es la fe de ese tipo de fe que todos entendemos que es fe. Y no es una fe ciega, es una fe informada. Ustedes están sentados en esa silla, hay varias informaciones que ustedes tomaron en cuenta, pero al final se mandaron a sentarse por fe. Entonces, una información que tuvieron en cuenta es: la gente ya sabe hacer sillas desde hace rato, estas sillas son de metal, veo a otras 10 personas sentadas, por ende, supongo que esta que me tocó a mí, la naranja, también me va a aguantar. Pero es un asunto de fe, pero no necesariamente es lo que uno diría una fe ciega. Pero en algún momento tenemos que darnos cuenta y entender que nuestra fe en el Dios de la Biblia y en la historia de redención de la Biblia y de esa relación con nosotros, de la relación de Dios con nosotros, el elemento de fe está ahí. Y por ende no es si tú tienes fe, sino en qué estás poniendo tu fe. ¿Sí? La pregunta al final es: ¿en qué estás poniendo tu fe? ¿En qué estás poniendo? Y aún si lo preguntáramos en términos religiosos, una respuesta común a esa pregunta es estoy poniendo mi fe en, si es en religiosos, en Dios. Sí, uno dice, estoy poniendo mi fe en Dios. ¿Y qué significa que tú estés poniendo tu fe en Dios? ¿Y por qué sabes que puedes poner tu fe en Dios? Y para algunos de nosotros no es tan fácil responder simplemente como, porque sé que es así. O a veces sentimos que esa es la única respuesta que podemos dar. Pero cuando nosotros vamos a investigar, la primera charla de esta serie y el punto de partida es Jesús, pues obviamente cuando alguien investiga el cristianismo, cuando se está hablando de fe, inevitablemente tiene que llegar a una persona. Y esa persona es Jesús. Jesús. ¿Sí? Y pues hoy no daría lo suficiente para la clase de teología de Dios, Jesús, Espíritu Santo, pero pues partamos que de acuerdo al relato bíblico, Dios y Jesús son Dios y el Espíritu Santo también. No pretendan entender eso. Es un dogma de fe. Está claramente explicado en la Biblia en varios aspectos, pero pues nosotros no podemos entender eso. 3 que son uno y el uno, no. Nos toca ponerle, pero basado en una información. Pero esa información nos dice que el personaje, Jesús, fue el Dios que se encarnó y eso fue lo que acabamos de celebrar en Navidad. Y todos felices cuando celebramos eso en Navidad. Lo de la encarnada se volvió embuñuelada acá en Colombia, así todo este tipo de cosas. Entonces,
Cuando entramos a la idea de la fe y lo estamos relacionando con Jesús, vamos a empezar acá. Espero que ya están lo suficientemente todos en el mismo punto en el que estoy, que ya los traté de confundir lo suficiente, entonces que ahora sí arranquemos. Ustedes podrán estar completamente, espero que estén completamente de acuerdo conmigo, en que a lo largo de la historia han existido muchísimos líderes religiosos. Ustedes podrán saber de algunos, o al menos haberlos oído. Hay una cantidad de líderes religiosos muy buenos que uno puede decir son grandes maestros, personas que enseñaron sobre cómo se debe vivir, y eso puede estar dentro de lo que nosotros llamamos cristianismo o no. Grandes líderes religiosos a través de la historia. Acá hay un elemento que es el elemento diferenciador. O sea, el cristianismo tiene un gran elemento que hace que todo sea diferente. La diferencia entre Jesús y otros líderes religiosos no fueron sus enseñanzas. Ojo con lo que estoy diciendo, ténganlas ahí tranquilos. No, esa no fue la diferencia, no fueron sus enseñanzas. Posiblemente ni siquiera fue su extraordinaria manera de vivir. Porque cuando uno ve la vida de otros y lo que dijeron otros, también es buenísimo. La diferencia del cristianismo, la diferencia de lo que nosotros podemos vivir acá, es que la fe nuestra no está basado en lo que la filosofía que se dijo o las grandes palabras, ni siquiera lo que podríamos decir los grandes milagros, ni siquiera la vida de Jesús. La diferencia está en un asunto que va juntito y que lo vamos a celebrar en 2 semanas. Jesús murió y resucitó. En ese sentido, ahí está la diferencia. Jesús mismo, uniendo lo que estamos diciendo, y algunos dirán, no, pero para eso también necesitamos fe. Para allá vamos, para allá vamos. Además, el asunto donde se empieza a volver muy importante tu relación y tu visión acerca de creer es por palabras que Jesús mismo dijo, que empiezan a, lo voy a decir así, complicar un poco el asunto. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Y acá podríamos citar muchos pasajes, pero voy a citar solamente un par. En otro también dijo, el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Jesús no solamente hablaba de Dios, Jesús afirmaba ser Dios. Y ese empieza a estar ahí en el punto central de lo que el cristianismo afirma y de qué es en lo que tú estás creyendo. Pero hasta este punto, la cosa sigue teniendo la misma realidad, en donde se necesita fe para creer todo eso. Porque de hecho, ¿cómo más pongo esto si yo no estuve ahí? Pues ahora, hasta hace unos años uno sí podía decir, si no hay un video, ahora ni los videos son unas pruebas, ni el audio, ni uno ya ni sabe cómo creer en algo que ve por ahí. Pero es como decir, pues ni idea. Esto pasó y ves como que tengo que creer. Y de pronto algunos de nosotros lo podemos juntar con algo que ha pasado en mi propia vida, lo que ha pasado en mi corazón. Claro que sí. Pero miren estos detalles que son importantísimos porque parte de lo que nosotros estamos hablando es que nuestra fe, que es necesaria, la fe es necesaria, esa idea de fe que tiene que ver con creer, no porque todo está absolutamente allí, sino porque es parte de lo que yo necesito hacer con mi fe, con mi vida. Empieza a tener unos asuntos. Miremos esta historia y acá vamos a ir por algo rapidísimo que sería muy largo. Primero, Jesús afirma ser Dios. Él tiene unos discípulos. Todos esos me hemos visto. Y si ustedes han visto la serie esta de The Chosen, si no, véanla. Es buenísima en el sentido de entender un poco históricamente qué estaba sucediendo. Y él tenía una cantidad de seguidores que estaban ya convencidos de que él era el Mesías y en algunos casos, ahí como que sí, como que no, que era Dios. Igual lo que dice en el relato es que los mismos que lo seguían como que no entendían del todo qué era lo que él decía.
pues porque era complicado. O sea, usted imagínense creer que con alguien que usted está andando es Dios. Sí, yo creo que para todos sería complicado hacerlo. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿Qué es lo que celebramos, si se puede decir, dentro de 2 semanas? La primera parte. ¿Qué le pasó a Jesús? Murió. Tú estás convencido de que este hombre que tú sigues es Dios, es el Mesías y murió. Los dioses no mueren. Por definición, Dios no muere. Sí, pues eso es parte de la idea. Obviamente ellos quedaron absolutamente devastados porque Jesús murió, fue crucificado. Estaban tan devastados que ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con sus más cercanos seguidores que los conocemos como los discípulos? Se escondieron, lo negaron, se fueron, desaparecieron. Después de que de alguna manera estaban absolutamente convencidos de que Él era Dios, lo anunciaban, peleaban con otros, iban por todas partes diciendo que este era el Mesías, que esto era el Mesías. Para los judíos era más fácil entender qué es esto que era el Mesías, aunque para nosotros. Pero entendemos el punto. Jesús, Dios, el Mesías, muere. Se acabó, ¿cierto? Se acabó. Pues, ¿qué más? Además, ya sabíamos, no los estoy juzgando, pero los estoy describiendo. La personalidad de estos eran que, pues ellos no eran los más valientes del mundo. Sí, uno de los testimonios más grandes que tenemos es que Pedro, el más cercano, el que había unas horas antes había sacado una espada, le había volado una oreja a uno de los que venían a arrestar a Jesús. Sí, o sea, el tipo era de armas tomar, literalmente, de armas tomar. Y ahora le preguntan que si él conoce a Jesús y él lo niega. ¿Y por qué lo niega? Por miedo. ¿Y por qué le daba miedo? Porque si lo relacionaban con él, él sabía que a él lo iban a crucificar, pues que lo iban a matar, que lo iban a arrestar y que lo iban a matar. Y entonces él dice, no, yo no, porque yo no quiero correr la misma suerte de él. Ese es un punto importante. Así digan, pero bueno, siga con la historia, que ese es el pedazo fácil. No, ese es el pedazo muy importante. Es decir, todos los que seguían a Jesús estaban convencidos de que estaba muerto. El Mesías estaba muerto. Dios estaba muerto. Punto. Eso ya. Pero obviamente, pues la historia sigue y nosotros sabemos qué fue lo que siguió en la historia. Algo cambió completamente a esos hombres. Los primeros que estaban ahí, los que más convencidos estaban que Jesús era el Mesías y de alguna manera entendían que Jesús era Dios, ahora estaban absolutamente convencidos de que Él había muerto. Y estaban tan convencidos de que Él había muerto que se desaparecieron. No quedó, y el que medio quedó, que era el más cercano y el más de los más aguerridos, dijo que no lo conocía, porque sabía lo que podía pasar. Pero algo cambió completamente. Comenzaron a proclamar públicamente que Jesús estaba vivo. ¿Entienden? Entendemos la diferencia gigantesca que empezamos a ver en el relato de que estos hombres que estaban convencidos que él había muerto, que todo se había acabado, que el movimiento no existía, ahora lo que están diciendo es, está vivo. ¿Por qué era impresionante? Porque si Jesús había corrido la suerte que corrió al ser crucificado, esa es otra lección de que fue crucificado. Vean los videos de por qué fue crucificado por nosotros, pero esa es otra lección. Ese fue otro domingo. Ahora, estos que ya sabían qué le había pasado a Jesús por decir quién era, pues ¿qué les iba a pasar a ellos por decir que ahora Jesús estaba vivo? Mínimo lo mismo, ¿cierto? Pero hace literalmente 3 días, por la historia que nosotros sabemos, hace literalmente 3 días ellos estaban convencidos que estaba muerto. Tan convencidos estaban que se desaparecieron. Tan convencidos estaban los líderes religiosos de la época que convencen al emperador romano, bueno, al gobernador romano, Poncio Pilato, que estaba ahí, que ponga unos guardias romanos en la tumba porque es que andan diciendo que él va a resucitar. Entonces, quitemos esa posibilidad de que eso suceda.
Y uno dice, no, claro, armaron un grupo guerrillero para ir allá a sacar. Nada, ellos estaban absolutamente convencidos que Jesús había muerto. Ni el tercer día que ellos dijeron que Jesús iba a resucitar, ni ellos fueron los que fueron a la tumba. Fueron unas mujeres que lo iban a arreglar, porque no, pues en términos de cómo era el arreglo para los que morían, lo iban a arreglar porque no habían alcanzado a hacerlo, porque de acuerdo a sus costumbres no lo podían hacer el día anterior porque había sido sábado. Entonces, ¿entienden el punto en el que estamos? Este es un punto muy importante. Las personas que estaban convencidas empezaron a arriesgar su vida solamente por anunciar una cosa, que Jesús ha resucitado. Ahora ellos eran los que decían lo que Jesús decía. Ellos eran los que estaban dando el mensaje que Jesús daba. Y los mismos que se escondieron ahora son los que vinieron con un mensaje, y ese mensaje transformó el mundo. Porque imagínense esto, en una región perdida del Imperio Romano pasa una cosa que ha transformado la historia de la humanidad desde que pasó hasta este tiempo. Todavía están peleando ya por cosas parecidas de lo que pasó en esa época. No más cuando decimos el año en el que estamos recordando qué fue lo que pasó en esa época. Estos hombres, que además ninguno era pues muy influencer ni influyente en su momento, vienen con un mensaje que cambia el mundo. Y miren, uno diría, pero pues claro, ese es el testimonio que nosotros tenemos y está en la Biblia, ¿sí? De los que anduvieron con Jesús, Mateo, Juan, pero Pedro le cuenta a Marcos, y Lucas lo investigó de fuentes que vieron morir a Jesús y lo vieron vivir de nuevo. Y uno dice, pero bueno, pues eso está en la Biblia, es fuentes que están en la Biblia. Sí, pero eran las mismas personas que ahora están escribiendo que primero habían huido porque habían visto a Jesús muerto. Pablo mismo tuvo un encuentro. Miren, Pablo, el famoso apóstol Pablo, el que escribe más de Nuevo Testamento, él perseguía a los que decían que Jesús estaba vivo. Y los jefes de él estaban tan convencidos de que Jesús había muerto y que no estaba vivo, que mandaron a Pablo para que matara a los que decían que Jesús estaba vivo. O sea, el problema en ese momento ni siquiera tanto lo que Jesús había dicho, lo que él había hecho. El problema central, real, era que ellos afirmaban que Jesús estaba vivo. Todos los líderes religiosos judíos estaban tratando de callar la realidad de que Jesús estaba vivo, de que había resucitado. Pero también, no sé si ustedes saben, que hay historiadores fuera de la Biblia que dijeron esto. Hay uno que es uno de los famosos, que se llamaba Flavio Josefo, que escribió que Jesús fue condenado a la cruz por Pilato y que sus seguidores afirmaban que se les apareció vivo el tercer día. El historiador Tácito confirmó que Cristo fue ejecutado bajo Poncio Pilato, y el gobernador romano Plinio el Joven describió a los cristianos como personas que se reunían temprano para cantar himnos a Cristo como a un Dios. Hay tres. Acuerden que el punto que nosotros estamos hablando es que la fe en Jesús es básicamente un hecho. Porque la fe en Jesús descansa en el hecho de que Él murió y resucitó. Ahora, obviamente, la pregunta que viene acá al final es, ¿y tú qué vas a hacer con esto? Lo que confirman todas estas realidades es, primero, que Jesús existió históricamente hablando, que Jesús fue ejecutado, y que sus seguidores estaban convencidos de que después de que fue ejecutado, Él estaba vivo. Esos tres elementos son fundamentales en la base de nuestra fe. Las personas pueden morir por una mentira, pero es muy extraño que alguien muera por algo que sabe que es mentira. Y los seguidores de Jesús fueron a morir por su fe, porque estaban convencidos de que Jesús, de un evento, no estaban convencidos de Jesús, estaban convencidos de un evento, de que Jesús resucitó. Dedicaron su vida a anunciarlo solamente por la realidad de que Jesús está vivo.
Y esto no solamente sucedió allá. Yo les voy a hablar de dos personajes. El primer personaje, no sé si a alguno le suena el nombre de un periodista de Chicago que se llama, sí, todavía está vivo, Lee Strobel. ¿Alguien le suena? Él escribió un libro que se llama El caso de Cristo. Bueno, escribió muchos libros. Uno de esos es El caso de Cristo. Les vamos a mandar el link de la película que está en YouTube cuando termine el mensaje. Pero yo les aconsejo que la vean. Lo que sucede en esa historia es que la esposa de él, por un evento, ella acepta a Jesús como su Señor y Salvador, si lo queremos decir así, o se convierte, si lo queremos decir de otra manera. Y para él, un ateo confeso, era terrible lo que estaba pasando. Y él, como periodista, él era el editor jurídico de un periódico de Chicago. Como periodista, como editor jurídico, empieza a hacer una investigación para comprobar, jurídicamente hablando, y con hechos, que todo esto era mentira. ¿Para qué? Para convencer a su esposa de que lo que ella estaba creyendo, pues no tenía ningún sentido. Y él dura 2 años investigando específicamente la resurrección de Jesús. Lo primero que tenía que probar era que Jesús no existió, pero poco a poco ya no pudo probar eso. Lo segundo que quería probar era que era imposible que Jesús hubiera muerto. Y si Jesús no murió, pues lo de la resurrección pues no tiene ningún sentido. Pero él llega al punto en donde se da cuenta que es imposible negar que Jesús murió. Por ende, él termina llegando a una conclusión inesperada. Dice, la evidencia histórica era mucho más fuerte de lo que había imaginado, y lo que comenzó como un intento de refutar el cristianismo terminó con él entregando su vida a Cristo. Él escribe un libro que se llama El caso de Cristo, y hay una película basada en el libro que se llama igual, El caso de Cristo, y les vamos a mandar el link para que ustedes lo puedan ver. El cristianismo, nuestra fe, no comenzó simplemente con una filosofía, comenzó con un acontecimiento real, la tumba vacía. ¿Se acuerdan que estamos hablando de la fe? Nosotros podemos llegar a tener fe en algo y no es tan peligroso. Nosotros podemos llegar a tener fe en algo que termina siendo muy peligroso. Pero acá la cosa es que nuestra fe, como creyentes, como seguidores de Jesús, no está basada en lo que se podría llamar simplemente una fe ciega. Está basada en un hecho histórico. Ahora, que tú decidas poner tu fe en Jesús es el punto en donde se necesita fe. Pero no es empezar desde antes de que por fe yo tengo que aceptar que Jesús existió. Por fe yo tengo que aceptar que Jesús murió. Por fe yo tengo que aceptar que Jesús resucitó. Obviamente, el punto central de todo es que Jesús resucitó. Pero nuestra fe tiene los elementos necesarios para basarlas en un acontecimiento histórico. Llegando a algo mucho más personal, Jesús le hizo una pregunta a sus propios discípulos, pero es la misma pregunta que nos puede decir a nosotros hoy mismo. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y sabemos muchos la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta sigue siendo la pregunta hoy en día. ¿Quién es Jesús? ¿Es un maestro? ¿Es un líder espiritual? ¿O realmente quién decía ser? Hay otro ejemplo interesante. ¿Les suena el nombre de C.S. Lewis? O C.S. Lewis, como también le podemos decir. ¿Les suena? De las Crónicas de Narnia. Él era un escritor y un profesor de Oxford. Totalmente ateo. Muy inteligente. Y empieza a tener algunas conversaciones con otra persona que de pronto también le suena, de apellido Tolkien. ¿Sí saben quién es? O Tolkien. ¿Sí? ¿El de qué? El de los Señor de los Anillos. El creyente. Y empiezan a tener conversaciones. Él, C.S. Lewis, intelectualmente brillante,
pero muy escéptico, después de investigar seriamente quién era Jesús, llega a una conclusión que se hizo muy famosa. Dijo que Jesús no nos deja muchas opciones. Él dice como dos frases. Una de las que dice, y la van a ver en la película, es que él dice, si el cristianismo es mentira, no tiene ninguna importancia. Bueno, chévere que la gente viva engañada, pero pues no le hace realmente daño a nadie. Pero si es verdad, es lo más importante con lo que nosotros podemos cruzarnos. Y él dijo de Jesús, o era un mentiroso, o estaba loco, o realmente era Dios. Después del proceso de investigación, Lewis escribe que finalmente había entregado su vida a Cristo. Y dice algo muy honesto de cuando él entrega su vida a Cristo. Dice, lo hice como el más reacio de los conversos. O sea, dando a entender, yo no quería, pero es que es imposible negar la evidencia. Igual, la pregunta ahora de la fe sigue siendo que aún con la evidencia tú puedes decidir no creer. Yo no creo en los aviones, entonces yo no voy a viajar en avión. Yo no creo en esa silla, entonces yo no me voy a sentar en esa silla. No me importa la evidencia. Y ahí estamos cada uno de nosotros. La fe cristiana no es una fe ciega. La fe cristiana es la fe en una persona. El versículo más famoso. ¿Ustedes saben cuál es el versículo más famoso de la Biblia? El que ponen en los estadios y en todas partes. ¿Les suena cuál es? ¿No? Juan 3:16. Se supone que la mitad de los cristianos en el mundo no sabemos ese versículo. Si usted no se lo sabe, no es que no es buen cristiano. Corresponde a la otra mitad, que se lo va a aprender. Miren lo que dice acá. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? ¿Ustedes se dan cuenta que no dice para que crean en lo que Él dijo? No, Él dice para que todo el que en el que crea en Él. El cristianismo, la pregunta que hace, la pregunta que sigue haciendo a cada uno de nosotros es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Crees en Jesús o no crees en Jesús? La próxima semana vamos a hablar del tema, como les dije que es Iván, es la invitación. O sea, nos enfrentamos a una realidad de todo lo que hemos visto de lo que es punto de partida. Y nos enfrentamos a una realidad de una invitación para nuestra vida. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y qué vas a hacer con esa invitación en tu vida? ¿Qué vas a hacer con esta realidad? Esto acá puede ser, lo que acabamos de hablar, yo creo que sirve en dos o tres formas. Si tú estás explorando qué es la fe, esto te da suficiente información para que puedas tomar decisiones informadas. Pero si tú te consideras un creyente, pero de pronto para ti era como que decías, pues claro, esto es por fe, esto es fe, pues al fin y al cabo no vemos a Dios, pero es fe en un evento histórico, no es una fe que no tiene ningún fundamento. Vamos a orar para terminar y hay unos anuncios muy importantes para nosotros. Señor, de pronto la mente de algunos de nosotros necesita este tipo como de evidencias. Pero aún si no las necesita, si simplemente podemos afirmar que creemos en Jesús. Señor, saber esta información real y verla como una información en la que podemos depositar nuestra fe, porque esa es tu invitación, puede fortalecer nuestra fe. Y de pronto para algunos puede ser el, la información necesaria para poder afirmar que creen en ti, que creen en Jesús, que creen en lo que Jesús afirmó de sí mismo y enseñó en términos de su vida y la vida para nosotros. Señor, las evidencias en contra de la razón están
no solamente en tu palabra, pero también están en nuestro corazón, están en lo que nos sucede. Señor, y yo te pido que podamos seguir fortaleciendo nuestra fe y que fortalecer nuestra fe nos lleve realmente a confiar en ti, a descansar en ti, a querernos relacionar contigo de una manera correcta, a entender conceptos como la gracia, que, que es que tú ya hiciste todo lo necesario. Señor, que podamos experimentar la vida que tú nos quieres dar, una vida que realmente transforma todo lo que somos y puede transformar todo lo que pensamos, todo lo que hacemos. Padre, gracias porque no nos obligas, no simplemente es una ley, como a veces pienso que simplemente es la ley de la gravedad, que no importa si creo o no, es. Señor, tú en tu amor nos permites elegir, nos permites aún decirte que no. Pero gracias porque has abierto nuestro corazón, nuestros ojos y podemos decirte que sí y vivir una vida diferente por esa razón. Te doy gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los que